Pues hola Pa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Ahora sí arranquemos. ¿Cómo estás? Bien, ¿Listo? gracias a Dios, todo muy bien aquí desde lejos, viéndote a través de la tecnología moderna del siglo XXI y listos para poder enviar un mensaje que puede edificar, consolar y exhortar a nuestra audiencia, desde luego. Sí, estoy muy emocionado. Gracias por este estar aquí, Pa, en este live. Y pues bienvenidos a todos los que nos están viendo. Les mandamos muchos saludos y un fuerte abrazo. Eh, Normalmente hacemos este programa juntos, mi papá y yo, en una sala, como han visto últimamente, pero eh, por la distancia a veces tendremos que hacerlos así, como lives en Instagram, y pues la distancia no podrá detener estos momentos especiales de bendición que pues a muchos han ayudado, ¿no? Entonces, pues queremos comenzar dándoles la bienvenida. Gracias por estar aquí y comentarles que en este live hablaremos sobre un tema, creo que es muy importante. Yo se lo compartí a mi papá, papá, que te dije qué opinabas del tema y me dijiste que sí, precisamente porque hoy en día pues se puede ver la necesidad en muchas personas sobre lo que vamos a hablar hoy. Y pues quiero comenzar contigo, Pa, preguntándote, eh, yo sé que últimamente, o sea, esto podemos verlo a lo largo de los años, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se decía pues que ya la humanidad estaba en sus últimas, en la Segunda Guerra Mundial comenzaron a decir lo mismo, o sea, esto se ha visto a lo largo de la humanidad, de la historia del mundo, que siempre piensan que ya estamos en las últimas, que el propósito se ha perdido de la vida, que la esperanza se ha perdido. Y ahora que estamos viviendo en el siglo XXI, podemos ver también que muchos, obviamente hay profecías evidentes y obvias que se han cumplido, pero también hay mucha gente viviendo así, con una falta de propósito, precisamente por los tiempos en los que estamos difíciles económicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, físicamente, que la gente comienza a preguntarse, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Y creo que es un anhelo que se puede ver en lo muy profundo del corazón humano. Todos nacemos con un sentir que hay algo más allá de nosotros, que hay algo más allá de esta vida, a dónde vamos después de morir, para qué estamos aquí, y todas estas preguntas, ¿no? Como de propósito. Y por algo tenemos ese sentir. O sea, yo creo que Dios nos los puso adrede para que nos dirigiera hacia Él, ¿no? Entonces, quiero preguntarte un poco, Pa, ya comenzando a poner el fundamento sobre esta conversación que será sobre el propósito, una vida con propósito. Quiero comenzar preguntándote a ti, ¿cómo ha sido para ti el descubrir tu propósito a lo largo de la vida? ¿Has tenido esas crisis existenciales en tu caminar con Dios y desde antes de tu caminar con Dios? De para qué nací, o sea, para qué soy bueno, para qué estoy en este mundo, y si en algún momento llegaste tú a batallar y a luchar con una falta de propósito, en pensar que no sirvo para nada, no tengo ningún propósito, ¿no? Pues Claro, cuéntanos un poquito, Pa. claro, muy buena pregunta, Caleb. Y lo que te puedo decir es que durante toda mi juventud, ¿verdad? Fuimos educados, como lo hemos mencionado en otras entrevistas, en la religión popular, en la religión católica, y me decepcioné muy joven de la religión. Posteriormente, ya como a los 16, 17 años de edad, pues comencé a tratar de buscar ese propósito del cual tú estás mencionando y el cual vamos a abarcar. Y en donde lo busqué, ¿verdad? Donde lo busca la mayor parte de la gente,
en el placer, en la filosofía, en el mundo, en la diversión, etcétera, etcétera, en las mujeres. Y pues todas estas cosas, tarde o temprano, te tienen que dejar vacío. Y comencé a crecer y a desarrollar mi vida dentro de ese ambiente vacío completamente. Y una de las cosas que siempre he amado es la lectura. Tu abuela, mi madre, abuelita Perlita, siempre nos inculcó desde niños leer. Y esto fue una de las bendiciones más grandes que me haya transmitido mi mamá, tu abuela materna. Y pues comencé a leer y me metí a estudiar todas las religiones, el budismo, el islam, el Confucio, Zoroastro, budismo, etcétera, etcétera, porque siempre me apasionó todo lo que era místico. Y cuando llego a los 25, 26 años de edad, me doy cuenta que mi vida era un vacío completo, que nada de lo que estaba leyendo me llenaba realmente. Y pues era una búsqueda apasionada por la verdad. Cuando mi hermano Alejandro, tu tío Alejandro, vino a mi vida para compartirme el Evangelio de Cristo y comenzó a mostrarme en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo leí estas palabras, creo que hace algún tiempo también te lo compartí en otra entrevista, rápidamente lo quiero mencionar, fue algo que me traspasó el alma. Me traspasó el alma y comencé realmente a entender que esta persona, Jesucristo, no era una religión. Era una persona que había vivido en el mundo, que había caminado entre nosotros, que había dicho palabras que jamás ningún otro hombre había dicho. Por ejemplo, comparándolo con Buda, antes de morir, Buda dijo a sus discípulos: busquen la verdad. Nunca dijo Buda que él era la verdad. Y así fui con Zoroastro, con Mahatma Gandhi, con todos los grandes líderes religiosos, y me encuentro cara a cara con Jesucristo, con las palabras de Jesucristo, hasta que pues caí, ¿verdad?, de rodillas y lo invité a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hace 42 años, más o menos, cuando Él entró a mi vida y ha continuado desarrollando su vida dentro de mí, y ha continuado Él mostrándome realmente cuál es el propósito principal. Y una vez que encontramos a Jesucristo, tenemos que encontrar, como tú dices, el propósito principal de nuestra vida. ¿Cuál es? Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que me conozcan, dice Jesucristo, que conozcan a mi Padre y que me conozcan a mí. O sea, la vida que Él entra a darnos a través del Espíritu Santo es conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. O sea, el principal propósito, ya no digamos de una persona, porque una persona sin Cristo, vuelvo a repetir, es una persona sin propósito, sin sentido, tratando de buscar en las mujeres, en el sexo, en el dinero, en la popularidad, en el poder. ¿Qué es lo que le pueda a esa persona dar un sentido? Jesucristo nos lo dice a nosotros, los que le hemos conocido y hemos descubierto que Él vive de una forma real dentro de nosotros. La vida eterna es que me conozcas. Así que una vez que ya somos cristianos, comenzamos a buscar quién es Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Sí. No hay ninguna otra revelación que podamos buscar en el mundo y que nos pueda hablar del verdadero carácter de Dios, de Jesucristo, del cielo, del infierno, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, más que en la Biblia. No hay ninguna otra forma. Como dice Salomón en Proverbios capítulo 8, no hay nada torcido ni perverso en mis palabras. Todas ellas son realmente al que entiende, conocimiento y sabiduría, a los que la han encontrado. Una vez que encontramos a Jesucristo, tenemos forzosamente que encontrar en la Biblia el propósito para el cual nos creó. Así que todo lo demás es completamente secundario, Caleb. No hay nada más importante que nuestra comunión diaria con Dios a través de las Escrituras, y es en la Biblia donde Dios nos revela
la razón, el propósito por el cual existimos y continuamos viviendo. Sí, esto me recuerda a una época en mi vida cuando ahorita mencionaste que la importancia del propósito, que estaba haciendo yo el propósito más importante que mi relación con Jesús. O sea, yo estaba buscando más mi propósito y el por qué había nacido, el para qué estaba aquí, en lugar de estar buscando más del corazón de Dios, que a la vez eso como resultado natural iba a revelarme mi propósito. Entonces creo que muchas veces podemos llegar como a malinterpretar esto y podemos llegar a enfocarnos más en nuestro propósito que en nuestra relación con Dios. Y como dicen, ¿no? O sea, no persigas tus sueños, persiga a Dios y tus sueños te perseguirán. Entonces, eh, una vez que yo comencé a buscar el corazón de Dios y a buscar más esa relación íntima, fue como muy natural el propósito naciendo dentro de mí, ¿no? Y la verdad es que, no sepa, yo creo que muchas veces también es muy difícil porque lo que más anhelamos como seres humanos también es un sentido de que pertenecemos, un sentido de que hemos nacido para algo, que servimos para algo, significado, ¿no? En la vida. Entonces, el propósito nos los da. Y muchas veces vivimos toda nuestra vida, vivimos años, años, años tratando de encontrarlo. Llegan a los 60, 50, 40 años con el mismo trabajo, con los mismos hábitos, rutina, y llegan a un punto en el que se dicen, es que tiene que haber más que esto, ¿no? En Claro, la vida. exacto. ¿Para qué nací? O sea, esto no es para lo que nací, ¿no? Y a mí me llegó a pasar así, yo decía, es que, ¿para qué nací, no? Y el hecho de que yo sentía que no tenía ningún propósito, que fue lo que me condujo pues a mis crisis existenciales, hizo que me alejara más de Dios en lugar de acercarme más, ¿no? Porque a la vez yo sentía que por no tener propósito, no servía para nada para Dios, no le iba a ser útil. Entonces yo empujaba a Dios a un lado, decía, no, es que no te voy a ser útil, no soy bueno para nada. Y pues fue cuando Dios comenzó a través de esa relación a revelar para lo que estoy aquí, ¿no? Y yo creo que, y no sé si tú estés de acuerdo, Pa, ahorita me respondes, pero yo creo que el propósito lo vas encontrando eh, dentro de un proceso, no es de la noche a la mañana, Claro. como que Dios te lleva en este recorrido descubriendo tus dones, tus talentos, tus habilidades, y a través de ese descubrimiento, Dios comienza como a revelar y a desempaquetar ese propósito para el que naciste y todo eso forma parte del propósito, ¿no? Todas esas herramientas. Entonces, es un proceso en el cual tenemos que ser pacientes, porque si Dios es más paciente en nuestro proceso y está más comprometido en nuestro proceso que lo que nosotros, muchas veces, pues eso dice mucho. Entonces, yo creo que es un proceso, ¿no, Pa? O sea, no es de la noche a la mañana. No sé qué Claro, opines tú. no, no tienes toda la razón. O sea, es lo que teológicamente la Biblia se llama la santificación. La santificación es un proceso. O sea, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de tres áreas donde Dios trabaja en nuestra vida y donde es importantísimo que todos los que nos escuchen lo puedan comprender. Cuando hablamos de la salvación tiene tres ramificaciones. Tres ramificaciones. Una es la justificación. ¿Qué significa esto? Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. El primer paso cuando encontramos a Cristo es que Dios nos declara justos. ¿Qué significa esto? Que ya ante el tribunal cósmico de Dios, Él ya no tiene nada contra nosotros. Y esto significa que estamos salvados de la condenación.
Romanos 8:1. Ningún juicio, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Entonces, todos los cristianos, tú y yo, todos los que tenemos a Cristo, estamos en el mismo nivel de justificación. Sin embargo, pasa el segundo escalón que tú lo acabas de mencionar, el proceso que la Biblia llama la santificación. La santificación es el proceso a través del cual estamos siendo libres del poder del pecado. La justificación nos libró del castigo del pecado. Ya no vamos a ser condenados. Cuando muramos, vamos a ir al tribunal de Cristo, donde vamos a recibir recompensas, etcétera, etcétera. Pero ya todo lo que es el castigo en nuestra vida fue puesto en la cruz de Cristo. Pero en la santificación, perdón, hay muchos cristianos que están mucho más cerca de Dios que otros, como el apóstol Juan, que siempre se retrataba en los cuadros que hay recostado en el pecho de Jesús. No es que Cristo tenga preferidos, porque Dios no hace acepción de personas. Simplemente que hay cristianos que quieren estar mucho más cerca del corazón de Dios. Esto es algo que le doy gracias a Dios, Caleb, porque tú eres una persona que has buscado estar cerca del corazón de Dios. Y esto es maravilloso, porque mientras más lo buscamos y más cerca estamos de Él, en la Biblia, desde luego, en la oración, es más el conocimiento que tenemos, la paciencia que Él desarrolla en nuestras vidas. Y en tercer lugar es la santificación, perdón, la glorificación. La glorificación es el tercer paso y ahí es donde ya seremos libres del pecado para siempre. Y la glorificación viene hasta que Cristo venga por nosotros y resucitemos. Entonces son los tres pasos o el tres los tres escalones que Dios ha diseñado para que pueda nuestro propósito ser lleno y ser desarrollado. La justificación, los que gusten apuntar, ¿verdad? Fuimos libres de la condena del pecado. La santificación, estamos siendo libres del poder del pecado. Cada día luchamos a través contra el pecado que mora en nosotros, como dice Romanos 7, y la glorificación, seremos libres de la presencia del pecado hasta que Cristo venga y resucitemos. Entonces, este desarrollo que tú hablas, Caleb, es importantísimo porque el cristiano tiene que comprender. Estamos en un proceso. Hace algún tiempo encontré a un pastor que traía aquí, llegaba a la iglesia con un anuncio que decía, por favor, ténganme paciencia, estoy bajo construcción. O sea, Dios no ha terminado conmigo. Y así es la vida de todos los cristianos. Buenísimo. Dios no ha terminado contigo ni conmigo, estamos en construcción, estamos en un proceso de santificación y de poder realmente cada día conocer más el propósito de Dios en nuestra vida. Quiero preguntarte, Pa, ¿cómo fue hablando del proceso, cómo fue tu proceso dentro de tus crisis existenciales que llegaste a tener por falta de propósito? O sea, ¿cómo manejaste, cómo atravesaste, cómo fueron específicamente esos procesos por los cuales tú sentías que no tenías ningún propósito en la vida? ¿Y cuántos años tenías? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fueron? Bueno, estamos en conversaciones íntimas, ¿verdad? Hey. Aunque, bueno, te digo, en mi juventud, ¿verdad? Entre los más o menos 16, 25 años de edad, fueron tuve una época más o menos cuando me dediqué a educar caballos, cuando fui ranchero, cuando fui charro, porque aprendí todas las suertes de la charrería. Fue una época en la que mi papá ya no me aguantaba en la casa, ¿verdad? Me fui de la casa muy joven. Mi papá ya no sabía qué hacer con mi vida. Entonces me fui a un rancho, me dio un trabajo con los caballos, me encantó. Me levantaba a las 4:30 de la mañana a herrar a los becerros, a manganear, a pialear. Aprendí todas las suertes de la charrería y todo lo que es la vida del campo. Y cuando regresé a la ciudad otra vez, desgraciadamente, ya sabes, en las ciudades, pues ahora es donde está el pecado, ¿verdad? Las discotecas y por acá y por allá. Entonces ahí fue cuando volví otra vez a emborracharme,
viernes guapachoso, sábado guapanguero y el domingo, ¿verdad? Que eran los 3 días de cada semana en la que con mis amigos, ¿verdad? Pues nos emborrachábamos. Y así estuve como 3 o 4 años más o menos. Y buscando a través de todas estas cosas, en aquel tiempo ya yo me decía comunista, tenía la foto del Che Guevara arriba, un póster gigantesco de mi cama. Y toda esa época donde yo me encontraba era una vaciedad impresionante, porque íbamos a las fiestas y jajaja y jijiji, jojojo, y llegaba a la casa y me daba cuenta que era la persona más vacía y más sola del mundo. Y desgraciadamente, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo, por la época y por la situación y las características que me rodeaban, pues me quise 2 veces, casi 2 o 3 veces quitar la vida. Me quise quitar la vida, así es. Y ya no quería seguir viviendo, estaba harto, cansado de todo lo que me rodeaba. Y fue en esa época, precisamente, en ese problema existencial, cuando llegó Jesús a mi vida. Cuando mi hermano Alejandro vino a compartirme y a decirme, vengo a presentarte no a una religión, porque yo estaba harto de las religiones. Eso era mi obstáculo para realmente conocer personalmente a Jesucristo. Y cuando mi hermano me dice, es que Jesucristo es alguien que vivió, resucitó, él fue crucificado y resucitó a los 3 días, me interesé en su persona. Y cuando él me dijo, esto no es una religión, me atrajo todavía mucho más. Porque te repito, yo estaba harto de todas las religiones y yo creía que todas las religiones eran una farsa y que no había ninguna que era verdadera. Así que esa fue la etapa existencial, Caleb, en mi vida, en la que más sufrí, en la que más busqué, sin saber realmente cuál es el propósito de mi vida. Y esta fue la razón por la cual me quería quitar la vida, porque no encontraba yo el propósito para el cual yo había nacido, para qué nací, para qué me trajo Dios al mundo. ¿De qué se trata esto? ¿Se trata de robar? ¿Se trata de ser famoso? ¿Se trata de tener dinero? ¿Se trata de tener muchas mujeres? ¿De qué se trata la vida? Y esta es la búsqueda en la que la mayor parte de la humanidad se encuentra actualmente. Dichosos ustedes que nos escuchan, que han encontrado a Jesucristo como su Señor, porque Él es el propósito por el cual tú y yo seguimos vivos. Wow, buenísimo. Eso yo no lo sabía, no me lo habías contado así, pa. Ahora sí que aquí salen muchas cosas que no conocíamos uno del otro también. Y hay Eh, más, ¿eh? Hay mucho más, pero es que sí es difícil, o sea, sí puede ser difícil el sentir que no hay significado en tu vida, que no hay más allá para ti. Y la verdad es que esto me recordó un poco a la vida de Pedro, cuando él fracasó, seguramente él sintió, estamos hablando de cuando cantó el gallo, ¿no? Él sintió que ya su vida no tenía sentido, que ya no podía hacer nada bueno después de haberle fallado a uno de sus más cercanos amigos, amigos más cercanos. Este, y yo siento que él sintió que no había propósito para él, ¿no? Pero podemos ver cómo muchas veces en nuestro fracaso, muchas veces en nuestro mismo dolor, podemos encontrar nuestro propósito, pa. exacto. Eh, o sea, al final de nosotros mismos es el comienzo de la gracia de Dios. El final de nosotros mismos es el comienzo de su fuerza. Cuando acabamos, Él comienza, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces nos puede llevar a hacer una falta de propósito, nos puede llegar a llevar hasta nuestro límite de que ya no podemos más porque sentimos que no hay nada más. Pues es como una brújula, ¿no? El propósito, yo lo veo así, sin una brújula te pierdes, sin una brújula te acabas hundiendo en el mar. Entonces, muchas veces el no tener un propósito claro nos lleva a un extremo de emociones y pensamientos en el que queremos quitarnos la vida, comenzamos a tomar todas estas decisiones
que no nos van a dejar nada ni aportar nada. Y yo creo, Pa, que también es importante, por ejemplo, ahorita que mencioné que muchas veces encontramos nuestro propósito en el dolor, en el fracaso. Creo que muchas veces también podemos encontrar nuestro propósito en nuestras debilidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, alguien que está luchando con las drogas, alguien que está luchando con el alcohol, con la pornografía, eso podría considerarse como una debilidad, pero Dios es tan bueno y Dios es tan grande que puede voltear eso de una manera en la que tú vivas ahora para ayudar a la gente luchando con lo que tú luchaste, ¿no? O sea, si tú fuiste un drogadicto, Dios puede voltear todo eso y usarte a ti para ayudar a otros drogadictos. Entonces siento que muchas veces Dios puede usar nuestras debilidades para que nosotros encontremos un propósito en ellas. Y a mí me pasó así, ¿no? O sea, yo andaba por todos lados buscando propósito, ¿para qué soy bueno? Y cuando Dios me mostró esto, me dijo, tus debilidades no son como tú las ves. Si las ves con los lentes con los que yo lo veo, entenderás por qué estás atravesando eso y cómo yo puedo usar eso para algo mayor, ¿no? Claro, Y comencé a ver que dentro de mis debilidades, Dios me mostró mi propósito. Yo tenía una debilidad emocional, mental, en la que eh, pues entraba como en esta oscuridad muy profunda y nada más existía eso, era consumido por todo eso y entraba en unas depresiones y ansiedad y todo este mar de emociones me inundaba y Dios me dijo, yo le empezaba a decir a Dios, es que ayúdame a salir de esta, o sea, remueve esto de mi vida, quítamelo, hasta que Dios me mostró, no, yo me quiero revelar en eso a tu vida de una manera revolucionaria en la que nunca me has conocido y yo quiero usar eso para que tú encuentres un gran propósito. Y dije, pero ¿cómo puedes hacer eso, no? O sea, ¿cómo puedes usar esto? ¿Cómo puedes usarme así? Y me dijo, sí. Y fue cuando comenzó en mi dolor emocional y mental a poner una carga en mi corazón tan grande por personas atravesando eso, ¿no? claro. Y siempre que comienzo como a perder de vista, pues como ese propósito, por qué estoy aquí, me acuerdo de los demás, o sea, de los demás que estén atravesando lo que yo atravesé y cómo yo puedo encontrar un propósito siendo ese salvavidas, ¿no? Siendo esa voz de esperanza en sus vidas. Entonces, esto me lleva a preguntarte a ti, ¿cómo o si de alguna manera tú pudiste encontrar algún propósito en tus luchas, en tu dolor, en tus fracasos, porque solemos pasarlos por alto muchas veces, Pa. Y creo que Dios muchas veces quiere a través de esos momentos mostrarnos que Él puede usarlos para un propósito mayor. Claro, Para acabar esta parte, eh, yo veo el llamado, o sea, el llamado, todos tenemos un mismo llamado, ¿no? Que es estar en relación con Dios, conectados con Dios, adorarlo, platicar, relación. Y es como el tronco de un árbol, pero el propósito son como las ramas del árbol. Entonces, en cuanto al tronco, en cuanto a llamado, o sea, como yo lo veo es que todos tenemos el mismo llamado, pero en propósito se expresa de diferentes maneras dependiendo las ramas. Entonces, muchas veces podemos confundir los dos, creo, y nuestros, o sea, así como las ramas que son bastantes en un árbol, son tus dones, son tus habilidades, son tus talentos, ¿no? Y ahí puedes encontrar tu propósito también. Entonces, creo que es importante saber cuáles son tus pasiones, si es que no sabes cuál es tu propósito,
qué te gusta hacer, qué te nace natural y es dentro de las ramas que se va a expresar tu propósito, pero con un tronco que es el llamado, que es la conexión con Dios y la relación con Dios. ¿Cómo ves eso? No, perfectamente de acuerdo. Realmente es maravilloso que podamos ahorita, en este tiempo que tú y yo estamos compartiendo, hacer entender a la gente que estamos padre e hijo. Yo, desde luego, con más experiencia ya con teología, con filosofía, con la palabra de Dios. Sí, Tú como un joven que eres todavía a tus 26, 27 años de edad, compartiendo ahorita con la gente tus emociones, tus sentimientos, qué te ha movido a buscar ese propósito, cuál es tu propósito. Y es maravilloso, ahorita lo siento en el espíritu, ¿verdad? Que podamos de alguna forma, tu enfoque, mi enfoque, tratar de bendecir a millones de personas o a miles de personas para que el mundo pueda entender realmente que tanto los jóvenes como tú, como las personas o las cristianos que ya tienen tiempo como yo, estamos atravesando diferentes etapas. Y estas etapas, cada etapa es importantísima para nuestro desarrollo, nuestra santificación, nuestro propósito en la vida. Y una de las cosas, vuelvo a repetirte, ¿verdad? Que yo ya maduro en el Señor y todavía, o sea, nunca es importante esto, nunca dejaremos de ser discípulos. Siempre vamos a estar en un proceso de aprendizaje. Y aun cuando muramos, dice Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, que en el monte de Jehová iremos a seguir siendo enseñados por el Señor Jesucristo. Lo mismo en Miqueas capítulo 5. Así que estamos todos en un proceso, ¿verdad? Maravilloso en el que tenemos que oír a los niños el testimonio de un niño. ¿Cuál es el propósito de un niño? El niño vive para el presente. Los jóvenes viven para el futuro y desgraciadamente los viejos viven para el pasado. Entonces, cuando llegamos a la edad de la tercera edad, al cuarto, quinto piso, como decimos vulgarmente, qué maravilloso es que no vivamos en el pasado, porque es lo que la mayor parte de la gente de edad vive. Oh, si yo haber hecho esto y lo que me pasó, y están continuamente viviendo en el pasado. Y recordamos a Caleb, un hombre que se llamaba igual que tú, Caleb, que él era el asistente de Josué, que le dice a Josué a los 85 años de edad, no, yo quiero seguir con mi visión. Nunca perdió el entusiasmo. Esto es importantísimo. El ánimo y el entusiasmo es uno de los factores que nos va a llevar, a impulsar para seguir el propósito de nuestra vida. Porque tener un propósito sin ánimo y sin entusiasmo no lo vamos a poder alcanzar. Necesitamos entusiasmo, como Caleb a los 85 años le dice a Josué, dame ese monte para conquistar. Yo quiero seguir peleando. Un pastor jamás se puede retirar. Si hay pastores que me están escuchando, nunca tenemos que morir en la raya. No hay tal cosa que ya me jubilo, que ya me robé. Eso no existe para un hombre llamado para Dios. Tenemos que morir en la raya, siempre con ese ánimo, con ese entusiasmo que solo nuestra relación con el Espíritu Santo y la palabra nos lo puede dar. Mm, qué padre, Pa. Muchas gracias por eso. La verdad es que ahorita que mencionaste lo de que un hombre de Dios nunca se jubila, eh, me sentí muy identificado. Obviamente no soy un hombre mayor a punto de jubilarse, pero en el aspecto de que fue tanto mi anhelo por encontrar un propósito en la vida que ahora que lo he encontrado, yo pienso nunca rendirme, ¿no? Amén. O sea, fue tan Amén. profunda mi búsqueda Amén. y tan desesperante que ahora que la he encontrado, o sea, yo llegando a los 80 no podría, ¿no? No podría. Entonces, este, pues gracias por compartirnos eso, Pa. La verdad es que creo que este tema es muy importante de hablar, es muy importante de tocar porque vivimos constantemente en esos procesos de que un día pues te sientes, como tú decías, animado, con ganas, apasionado,
por vivir ese día haciendo lo que te gusta hacer, yendo a trabajar, estando con tu familia, ¿no? Pero al otro día estamos o podemos estar en otro punto Ujú. totalmente contrario, ¿no? Desanimado, agüitado, sin ganas, sin sentido, sin brújula. Entonces, a mí lo que me ha ayudado, y ahorita quiero que, pues igual, me compartas un poquito de lo que a ti te ha ayudado cuando te sientes así en días, pues que sientes que no hay propósito, que te sientes desanimado, agüitado. A mí lo que me ha ayudado es que muchas veces cuando me llego a sentir así, recuerdo el porqué del tras del qué. Entonces, por ejemplo, cuando voy a trabajar, recuerdo el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No Ujú. simplemente la superficie, que es el qué, ¿no? Lo de arriba. O sea, estoy viendo el propósito detrás de lo que estoy haciendo. Entonces, creo que es importante que cuando nos sintamos desanimados, recordemos el por qué detrás del qué, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y para quién y por qué y la razón detrás, ¿no? Claro. Y eso nos va a ayudar a seguir adelante. Y eso me ha ayudado mucho. ¿A ti qué te ayuda, por ejemplo, cuando pues te sientes así, pa? Pues ahora sí que no hay más que un recurso cuando nos sentimos agüitados. Yo, por ejemplo, lo confieso. Yo soy una persona muy depresiva. O sea, siempre que oigo, cuando veo el mundo como está ahorita, lo que está pasando, tanto pecado, tanta inmoralidad, tanta apostasía dentro de la iglesia, eso me deprime muchísimo, o sea, me entristece. Eso es a lo que me quiero referir, porque la depresión, ¿verdad? Es algo normal del ser humano. Malo es que amanezcas con esa depresión, porque ahí el diablo gana ventaja y nos acaba. Entonces, en ese sentido, yo soy muy vulnerable cuando siento, me llega muchísimo todo lo que está pasando en el mundo y siempre he encontrado, ¿verdad? Mi vía de escape es la oración. Caer de rodillas delante del Señor cada noche. Ahorita acabando nuestra conferencia, voy a mi cuarto, me hinco, ¿verdad? Oramos con mamá también. Le pido a Dios que me fortalezca para el día de mañana. Señor, en esta noche quiero dormir como un bebé. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me harás vivir confiado. Mañana a lo mejor ni amanecemos, no sabemos si vamos a amanecer, pero tenemos que dormir en paz, tranquilos, echando toda nuestra ansiedad. Primero de Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Caleb, yo te recomiendo también, ¿verdad? Dios nos ha dado este recurso de la oración. Caer de rodillas, echando nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que nosotros no tenemos la capacidad para resolver los problemas que van mucho más allá de nuestra humanidad. Son problemas que solamente Dios puede resolver. Y cuando nosotros acudimos a Él, a la cruz, siempre a la cruz, podemos entender ese recurso. Y quiero antes de despedirnos, mencionar este versículo maravilloso que siempre me ha encantado del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8 y versículo 10. Y dice Pablo, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Y el versículo 10 dice, a fin de conocerle. Ese era el propósito de Pablo. Todo lo que había hecho en el pasado, los títulos que le dieron, tenía PhD, tenía títulos de máster, ¿verdad? Y de divinidades y punto de ciencias políticas. Y lo que tú me quieras mencionar de doctorados, el apóstol Pablo dijo, todo para mí eso es como una pérdida, porque lo más importante es conocer a Cristo, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta era la pasión de Pablo, llegar a conocer a Cristo lo más que pudiera
y parecerse a Cristo en su muerte. ¿Qué quería decir esto? Lo que dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mientras más dejemos que Cristo viva a través de nosotros, más morimos nosotros. Y mientras más morimos, más Jesucristo manifiesta su vida a través de nuestra vida. Sí. Creo que aquí entra la parte en que es menos sobre nuestros esfuerzos y más sobre depender de su gracia, ¿no? De sus fuerzas, Así porque es. podemos nosotros llegar hasta cierto punto y ahí es cuando Dios entra, ¿no? O sea, creo que muchas veces tenemos que aprender a soltar muchas cosas y dejar a Jesús que dirija, entregarle a Jesús y igual en cuanto a propósito, ¿no? O sea, creo que muchas veces nuestro propósito de igual caminar con Jesús, este, puede llegar a entrar pues esta parte en la que nos esforzamos demasiado para caminar con Él, pero vamos a llegar hasta cierto punto, ¿no? Porque somos humanos, es la realidad. Claro. Y tenemos que aprender a que es Jesús el que nos sostiene, o sea, que incluso cuando nos cansamos de sostenernos, incluso cuando se nos olvida sostenernos, pues Él nos sigue sosteniendo en su perfecto amor, ¿no? Así como Jacob luchando con el ángel, o sea, no dejaré ir hasta que me bendigas. Eso. Entonces, sí llega un momento en el que nos aferramos a su agarre, 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 pero como somos humanos, muchas veces soltaremos. Y lo más precioso de todo es que Él nos suelta, Él siempre está cerca, ¿no? Así es. Entonces, pues, eh, creo que como mencioné, tantas personas con un anhelo de un propósito, en busca de un propósito, con falta de propósito o descubriendo en ese proceso cuál es. Yo me incluyo porque pues sigo en el proceso de descubrir más y más. Eh, pues creo que es importante, ¿no? Ser pacientes y saber que, como les decía, o sea, Jesús en su dolor hubo un propósito más grande de que cualquiera se hubiera imaginado. Nadie se hubiera imaginado que en el dolor de Jesús en esa cruz había un propósito mayor. Bien. Entonces, el mismo hecho de que muchas veces no conocemos nuestro propósito causa dolor en nosotros, ¿no? Y es precisamente en ese dolor en el cual Dios quiere revelarse a tu vida y quiere usar ese dolor para mostrarte un propósito mayor. Claro. Entonces, comenzar a ver estas cosas como las ve Dios, ¿no? Y pues seguir enfocado en Dios, con los ojos puestos en Dios, porque como decíamos, pausa, solo en nuestra relación con Dios podemos comenzar a descubrir ese propósito, ¿no? Y pues es un proceso y es algo que tú has hecho muy bien, tanto como mamá, que pues a lo largo de sus años ustedes han ido descubriendo su propósito y han permanecido fieles a ello. O sea, a mí me encanta el hecho de que, pues, como tú dijiste, que hasta el último aliento voy a renunciar, ¿no? A mi propósito. Y eso es de admirar. A mí me encanta, yo anhelo eso también para mi vida. Y pues sea quien nos esté viendo que tenga ese sentir de que no sabe por qué está aquí, si tú que me estás escuchando has pensado en quitarte la vida debido a que no sabes la razón por la que estás aquí, el por qué, para qué eres bueno y te sientes como un don nadie, quiero recordarte que vales más de lo que te imaginas y el hecho de que estés enfrentando esas luchas es una señal de que hay algo escondido demasiado grande en ti que requiere que el dolor muchas veces y los momentos desgarradores eh, sucedan para desenterrarlos fuera de ti, para sacarlos fuera. Como ahí me encanta, un dicho que dice que muchas veces la grandeza que yace dentro de alguien requiere que el dolor, el fracaso y momentos de crisis saquen dentro de nosotros. Entonces creo que Dios muchas veces usa esos momentos para sacar lo que hay dentro y quiero animarte a que pues Jesús
quiere comenzar donde estás terminando, que el final de ti mismo es el comienzo de su gracia y de su fuerza, y que Él anhela relación, y es en esa relación donde encontrarás tu propósito y por el cual estás aquí, que obviamente todos estamos aquí por una razón más grande de la que pensamos, ¿no? Claro. Pues estamos hablando de propósito eterno, un eco eterno. Entonces, pues algunas palabras de ánimo para ya terminar, que quieras dar igual a las personas que nos estén viendo. Claro que sí, tenemos nosotros que comprender claramente lo que tú acabas de mencionar. El dolor, el sufrimiento están incluidos en el propósito de Dios. Nunca podremos realmente conocer el carácter de nadie más que a través del sufrimiento. Es en el sufrimiento donde realmente podemos demostrar el calibre con el cual estamos hechos o el potencial tan grande que Dios tiene dentro de nosotros. Y cuando nosotros aprendemos esto, dice Romanos 5 que las tribulaciones, o sea, los problemas, producen paciencia. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y para qué necesito la paciencia? Porque dice Hebreos capítulo 6 que sin la paciencia y sin la fe no podemos alcanzar las promesas de Dios. Precisamente por esta falta de propósito, de no entender que mucha gente no ha entregado su vida a Jesucristo, se dan por vencidos inmediatamente, ya no voy a hundir, ya no puedo, etcétera, etcétera. No tienen el entusiasmo, no tienen el ánimo. ¿Por qué no lo tienen? Porque su vida de comunión con Dios es muy raquítica. Con trabajos leen la Biblia una vez a la semana o dos veces a la semana. Su vida de oración es completamente débil también, 5 minutos, 10 minutos, un devocional. Y todo esto nos lleva a poder entender qué es la vida cristiana. Y yo a todos ustedes que nos escuchan, de veras les exhortamos, tanto mi hijo como yo, como un servidor, mi esposa, todos los que estamos y todos los que estamos en la trinchera, todos estamos en diferentes trincheras. Ánimo, no desmayen, no jamás te rindas. Dice en el capítulo 31 del libro de los Salmos, estaba aquí yo buscándolo, un versículo que siempre me he encontrado, Salmo 31, versículo 24. Esfuércense todos vosotros los que esperan en Jehová. Esfuércense y tome aliento vuestro corazón. Si no nos esforzamos y no tomamos aliento, fuerzas, vigor, ¿qué es lo que nos imparte la palabra de Dios? No vamos a llegar a la meta. Qué bonito, buenísimo. Hasta a mí me animó mucho eso que dijiste. Muchas gracias. La responsabilidad de Dios es el resultado y nuestra responsabilidad es la valentía, ¿no? O sea, decidir caminar para Exacto. adelante, El como se lo valor. dijo a Josué, a Moisés, a Abraham, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Entonces, esa es nuestra única responsabilidad, ser Exacto. valientes y tomar posesión, ¿no? Y pues como siempre he dicho, o sea, hemos nacido y naciste tú con un propósito, a propósito, para un propósito, ¿no? Entonces, A ver, eso me lo escribes, eso está muy bonito. Me gustó. naciste a propósito, con un propósito, para un propósito. Propuesto. Está muy bonito eso. Entonces, es importante que lo recordemos, Pa. Gracias por este momento. Estuvo muy padre, disfruto siempre mucho poder platicar contigo sobre temas necesarios, importantes y que podamos pues abrirnos y conocer muchas cosas que no conocíamos uno del otro también Amén. a través de estas conversaciones. Así que pues ustedes que están viendo, para que vean que estas conversaciones son improvisadas y hasta acabamos conociéndonos más, mi papá y yo. Así es, exactamente, de veras que sí. Pues bueno, Pa, nos despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga mucho y ánimo que Dios va con ustedes y Él está con ustedes.
hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ánimo. Y pues un abrazo, Pa, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos y abrirnos tu corazón otra vez. Al contrario, un abrazo y un beso, hijo. Que Dios te bendiga. Órale, Pa. Igualmente, bendiciones a todos, saludos. Y no nos perdemos el próximo Conversaciones Íntimas. Espérenlo pronto. Estaremos con este programa Amén. pronto. Amén. Adiós.